Cordial saludo. En este video se resolverá una situación hipotética para la cual debemos usar los conceptos básicos de espacios muestrales y los conceptos básicos de probabilidad. También nos servirá para introducir el concepto de probabilidad condicional. Para esto tenemos un experimento, que se puede realizar en varias etapas. En este caso, el enunciado nos dice así: en una caja se tienen dos canicas rojas y dos negras. Se extrae una canica de la caja, se anota su color y se devuelve a la caja. Luego se extrae otra canica, anotando también su color. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda canica extraída sea negra? Siguiente pregunta nos dice: si la primera canica no se devuelve a la caja luego de la extracción, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda canica extraída sea negra? Entonces, aquí tengo un esquema para ilustrar la situación. Tengo una caja. Esto es algo muy recomendable, hacer un pequeño diagrama que nos ayude a entender mejor la situación. Tengo una caja y tengo 4 canicas dentro, 2 negras y 2 rojas. Y luego voy a extraer una canica de esa caja. Podemos ver del enunciado que lo único que me interesa de esa canica que extraiga es su color. Entonces yo extraigo la canica, en este caso una roja. Y luego, ¿qué hago? La devuelvo a la caja. Devolver esa canica a la caja lo que hará será que pueda tener la misma caja idéntica como la tenía. O sea que luego de haber extraído la primera canica, la caja vuelve a quedar idéntica. Y ahora, aquí voy a indicar que la devolví. Esta es la canica de vuelta a la caja. Se devolvió la canica a la caja. Y ahora se vuelve a extraer. Volver a extraer la canica puede generarme una canica roja o una negra. Como ya extraje una roja, voy a extraer ahora una negra. Entonces, la siguiente canica extraída puede ser negra. Digamos que extraje esta canica de aquí. Una situación interesante en este problema es que la canica que nos están pidiendo que extraigamos, no sabemos si es diferente una de otra. Es decir, yo no tengo ninguna forma de garantizar qué canica fue la que seleccioné. Lo único que me interesa es indicar el color. Esto se da porque las canicas que vemos aquí son indistinguibles para nosotros. Pero es posible que las canicas estuvieran numeradas y la situación se tiende a complicar un poco más. En el caso de que las canicas sean distinguibles, el asunto es un poco más trabajado, pero vamos a asumir de que son indistinguibles. Situación contraria a la que ocurre, por ejemplo, con las bolas de billar. Entonces, para poder trabajar bien este ejemplo, vamos a definir unos eventos. Vamos a decir así, sean dos eventos. Y voy a llamar R al evento de extraer una esfera roja. Por facilidad es muy importante que usemos una letra que nos permita recordar fácilmente qué significa en términos de los eventos del problema. Por ejemplo, yo puedo definir ahora N, extraer una esfera negra. Aquí podemos decir de la caja o no decirlo, da casi lo mismo. Está claro que si yo defino así estos eventos, entonces este resultado que obtuve aquí, que fue obtener una esfera roja, lo voy a llamar R. Puedo decir acá que esto se llama R. Y obtener una negra acá, lo puedo llamar N. Entonces, ¿cómo indico qué ocurrió en la primera extracción y qué ocurrió en la segunda? En este caso, como estamos definiendo los eventos de esta manera, no hay forma de saber si R ocurre en la primera o en la segunda, o si N ocurre en la primera y la segunda, o la segunda. Por eso debemos
e indicarlos de alguna manera. Una forma fácil de hacerlo es ubicándolos en una pareja ordenada. Entonces, la notación R, N significa que en la primera extracción se obtuvo una esfera roja y en la segunda una esfera negra. Es importante también aclarar aquí que esta no es la única forma de definir los eventos, porque yo pude haber definido los eventos así. Por ejemplo, R que sea, se extrae una esfera no, estas se llaman canicas. Una canica. Canica o esfera es similar, pero vamos a usar la palabra canica para que esté en total contexto con el caso. Una canica. Pero yo puedo haber definido así, se extrae una canica roja en la primera extracción. Ya este es totalmente diferente a este evento que está acá. Y puedo definir, por ejemplo, N que sea, se extrae una canica negra en la segunda extracción. Estos eventos deben ser completamente diferentes para que tenga sentido la notación que se va a usar más adelante. En este caso, entonces, para representar el evento este que se obtuvo, que fue la primera extracción fue negra, roja y la segunda extracción fue negra, debería usar esta notación. R, I, N. R y N significará entonces, en este caso, que en la primera extracción se obtuvo una canica roja y en la segunda una negra. Esta notación no es tan usual, por eso no la vamos a seguir usando. Pero es posible. Seguiremos entonces con la primera notación. Entonces, ¿qué es el espacio muestral? Es el conjunto de todos los posibles resultados. O sea que un elemento del espacio muestral es este, Rn. Entonces se representa con la letra S. Y S se escribe como un conjunto que tiene dentro todas las opciones para los diferentes eventos que puedan ocurrir. O sea, de cierta forma, un conjunto formado por conjuntos. Entonces, uno de esas opciones es Rn, que ya tenemos allí. Pero indicar el espacio muestral es indicar todas las opciones. Entonces, debo buscar qué más opciones hay. En ese caso, es una buena recomendación usar un diagrama de árbol. ¿Qué es un diagrama de árbol? Es un diagrama, un dibujo, donde ubicamos cada una de las etapas del experimento. Por ejemplo, la primera etapa es la primera extracción y la siguiente etapa es la segunda extracción. Y ubicamos las opciones que tenemos en cada una de las opciones. En este caso, solamente la esfera puede ser, la canica, perdón, puede ser solamente roja o negra. Entonces, vamos a indicar eso. Puede ser roja, puede ser negra. Voy a insertar unas líneas que unan esto para indicar las diferentes ramificaciones que puede tener el experimento. Ahí está. Y luego en la segunda extracción, ¿cómo pueden ser las esferas que traiga? También pueden ser rojas o pueden ser negras. Si la primera es roja, pues la segunda también puede ser roja o también puede ser negra. Entonces, esta es una opción y esta es la otra. Si seguimos la notación que usamos ahorita, podemos ver que esto es completamente equivalente a escribir acá
R, R. Significa que en la primera estación se obtuvo una canica roja y en la segunda también una roja. Entonces vamos a escribir todas las opciones que vemos acá. De la primera que tenemos en el diagrama de Apple es R, R. La segunda que tenemos es R, N. La tercera que tenemos es N, R. Y la última que tenemos es N, N. Si son más eventos posibles en la primera estación, entonces simplemente se colocan más eventos hacia abajo y se van agregando las diferentes ramas que haya. No es normal tener 6, 7 eventos posibles en cada una de las etapas del experimento. Por eso este diagrama es bastante útil. Bien, podemos pensar entonces en cuál es la probabilidad de que la segunda canica extraída sea negra. Bueno, si este es nuestro espacio muestral, entonces deberíamos poder escribir este evento que estamos definiendo acá como un subconjunto de este espacio muestral. Eso se llama un evento compuesto. Entonces, vamos a definir el evento. La segunda canica extraída es negra. Vamos a definirlo aquí. Lo voy a llamar A o S. Le podemos poner el nombre que queramos. En este caso no es tan difícil porque solamente tenemos un evento. Dice la segunda canica extraída es negra. Podemos ver entonces que este evento corresponde a el evento en el cual en la segunda extracción hay una esfera negra, o sea que serían las parejas que en el espacio muestral tienen de último la letra N, que serían las dos, estas que acabo de resaltar. Las voy a extraer hacia acá para escribirlo. Entonces, este evento, escrito como un subconjunto del espacio muestral, es A igual a un subconjunto del espacio muestral en el cual las segundas componentes sean N. Lo que nos preguntan en el enunciado es cuál es la probabilidad de que la segunda canica extraída sea negra. Entonces podemos aplicar en este caso el enfoque clásico de la probabilidad para decir que la probabilidad de A será igual al número de eventos favorables a A sobre el número de eventos favorables o el número de eventos en el espacio muestral. Y en ese caso nos dará 2 de 4, que sería un medio. Y si queremos tener el valor en decimales, pues simplemente hacemos la división. 1 entre 2 da 0.5. En la segunda parte del problema nos preguntan si la primera canica no se devuelve a la caja luego de la extracción, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda canica extraída sea negra? En este caso, entonces, vemos que el asunto cambia un poco. ¿Por qué? Porque yo debería poder indicar qué ocurrió con la caja en la primera extracción y qué ocurrió en la segunda. De esa manera, el experimento cambia un poco y vamos a mirar cómo es el asunto. Entonces, voy a copiar este esquema acá. Pero ahora, cuando extraigo la primera esfera, no la devuelvo a la caja, sino que la caja queda incompleta. Y extraigo la segunda. Entonces, a pesar de que el espacio muestral que tenemos es el mismo, no podemos garantizar un supuesto que hicimos aquí para poder usar el enfoque clásico. ¿Cuál es el supuesto que hicimos para poder usar el enfoque clásico? La probabilidad de que ocurra cualquiera de estos eventos RR, RN, NR y NN es la misma. ¿Y será que esta probabilidad realmente es la misma? Ya pensemos en eso. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una canica roja de la caja? Si la caja tiene 4 y 2 de ellas son rojas, eso se obtiene como 2 de 4. Entonces aquí eso se puede escribir 2 cuartos.
Aquí hay un problema de 2/4. Hasta que no cambie la 2/4. ¿Y cuál será la probabilidad esa de que sea negra? Pues la misma 2/4. Pero ahora, cuando hago la segunda extracción, las probabilidades son exactamente la misma. Entonces, por tanto, esta probabilidad es idéntica aquí y acá y aquí y acá. Entonces podemos ver que en el esquema este todas las probabilidades son idénticas, por tanto las probabilidades de obtener cualquiera de estas opciones pues también son idénticas. Pero si esto cambia, por ejemplo, como aquí en este caso, el diagrama de árbol nos va a quedar ahora así. Primera extracción, tengo las 4, por tanto la probabilidad de que sea roja sigue siendo 0,5 y la probabilidad de que sea negra también sigue siendo 0,5. Pero la segunda extracción ya depende de cómo haya quedado la caja en la primera extracción. Entonces podemos ver algo que es muy diferencial de los dos enfoques. Por ejemplo, si la primera fue roja, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda que saque sea negra? Entonces, ¿cuántas negras tengo en la caja ahora? Una, dos. ¿Y cuántas canicas tengo en total? 3. Entonces esta probabilidad ya no es 2/4, sino que es, esta de aquí, perdón, 2/3. Y esta sería, si yo saqué una roja, ¿cuál es la probabilidad de que va a salir una roja? Tengo una sola. Entonces sería 1/4. Ahora bien, si vamos y pensamos en qué ocurre cuando traigo una esfera negra, nos va a quedar en la caja 3 esferas, 2 son rojas y una sola es negra. Entonces podemos ver que todas las probabilidades cambian y eso nos hace que no se pueda usar directamente el enfoque clásico. Entonces tenemos que pensar en alguna manera de obtener las probabilidades. Para esto se creó toda una teoría que nos da unas nuevas notaciones para representar los eventos. Entonces, por ejemplo, este evento que queda aquí, RR, puede seguirse considerando, pero la probabilidad no se va a poder escribir tan fácil como antes. Entonces, esta probabilidad de extraer una esfera negra si la caja, si la, sigo diciendo la palabra esfera, una canica. Si la primera canica no se devuelve a la caja, cambia dependiendo de el color, del color de la primera canica. O sea que ahora sí me es importante para mí decir qué ocurrió en la primera extracción. Entonces ya esta notación que tengo aquí no me funciona. Porque debo decir qué ocurrió en la primera y qué ocurrió en la segunda para crear una notación diferente. Pero por facilidad voy a usar un principio que se conoce como el principio de la multiplicación para obtener las probabilidades. Entonces, en ese caso, vamos a hacerlo así. Sigamos considerando la extracción de las dos canicas como un experimento que se realiza en dos etapas. Entonces podemos pensar en de cuántas formas puedo realizar cada una de las etapas de acuerdo a las condiciones que tenemos ahora. Entonces, para llenar este primer espacio que correspondería a la primera etapa, en general tendría 4 canicas disponibles. O sea que este lo puedo llenar de 4 formas. Y para llenar esta segunda
este segundo espacio que corresponde al resultado de la segunda extracción ya no tendría 4 canicas porque recordemos que ahora la caja queda con solo 3 canicas. Por tanto, tengo 3 opciones para hacer la extracción. ¿Qué dice el principio de la multiplicación? El principio de la multiplicación dice que de esa manera el número total de formas de extraer 2 canicas de la caja será la multiplicación de esas 2 opciones. 4 por 3, que da 12. Por facilidad voy a hacer los cálculos en una celda independiente. Ahora, para obtener una canica negra en la segunda extracción, hay 2 formas. Recordemos cuáles son las formas de anotación anterior. Era en la primera roja y en la segunda negra, y en la primera negra y en la segunda nuevamente negra. Para la primera opción, se tiene ¿cuántas formas hay para seleccionar una esfera roja en la primera extracción? 2 formas. ¿Y cuántas formas hay para obtener una esfera negra en la segunda extracción? Pues 2 también, porque hay 2. Revisemos el esquema para que quedemos claros en eso. Si para obtener la primera roja, ¿cuántas esferas tengo disponibles? 2. Para obtener la segunda negra, ¿cuántas esferas tengo disponibles? 2 negras. Por eso lo vamos a llenar así. Es decir, que el número de, vamos a escribirlo en palabras, tienen 2 formas de seleccionar la esfera roja, y para la segunda extracción, 2 formas de seleccionar la esfera negra. Entonces, de esta forma, el número total de opciones es lo mismo que usamos ahorita al principio de la multiplicación, 2 por 2, que sería 4. Siempre voy a hacer los cálculos aparte para poder reutilizarlos. Entonces recordemos aquí qué fue lo que hicimos. Dijimos esto. Primer espacio tiene 2 opciones. Segundo espacio, 2 opciones. Ahora, para obtener negra y negra. Entonces, sigo usando la palabra esfera cuando es canica. Ya la costumbre de usar la palabra esfera. También. Entonces, para la primera extracción, hay 2 formas para seleccionar la esfera negra. Vamos al esquema para que veamos de cuántas formas puedo seleccionar la esfera negra. O es esta o es esta, son 2. Y para la segunda extracción, se tienen solo una forma. Seguimos usando la palabra esfera cánica. Es decir, que el número total de opciones para esta selección es 2 por 1. Y eso da 2. Recordemos entonces qué fue lo que hicimos. Primer espacio lo puedo llenar de
dos formas, segundo espacio solo de una. Ahora hay otro principio que se llama el principio de la adición. Permite entonces concluir el número total de opciones para seleccionar una esfera, una canica negra en la segunda extracción es la suma de las dos opciones anteriores. El principio de la adición dice algo así. Si un experimento se puede hacer de una forma y en esa forma hay un número n de resultados posibles y luego se puede hacer de otra forma, ojo, no son consecutivas, son opciones simultáneas, como se ve aquí, opciones simultáneas R y N, y aquí son opciones consecutivas R y R. Son opciones simultáneas de posibilidades. Tenemos entonces que si se puede hacer de una manera de n formas y se puede hacer de otra manera dando k formas, el número total de formas es n por k. N más k, perdón, principio de la adición. Entonces, en este caso tenemos que el número total de la segunda extracción es 2, bueno, vamos a ponerlo en el mismo orden, 4 más 2, que da 6. 4 más 2. Repito entonces, si lo puedo hacer de una forma y me da 4 opciones, si lo puedo hacer de otra forma y me da 2 opciones, el número total de formas de hacerlo es 4 más 2, que da 6. En conclusión, la probabilidad de tener una esfera, una canica negra en la segunda extracción es, tengo 6 formas de hacerlo sobre el total de formas de hacerlo que es 12, lo cual me da 6 entre 12. 0.5. Bien, este concepto que definimos aquí, donde se observa que la probabilidad de extraer una canica negra, si la primera no se devuelve, cambia dependiendo del color de la primera canica extraída, me introduce un concepto que se llama independencia o dependencia de eventos. ¿Sí? Entonces, los eventos, no puedo seguir usando la notación esta, porque la notación que traía era inicial, porque no me queda claro los eventos, por eso lo voy a volver a escribir. Los eventos, extraer una canica roja en la primera extracción y extraer una canica negra en la primera extracción, en la segunda extracción, o obtener, para que no usemos tanto la palabra extracción, y obtener una canica negra en la segunda extracción, son dependientes. ¿Eso por qué? Por lo que dijimos acá adelante, que la probabilidad de extraer una canica negra, si la primera canica no se va para la caja, cambia dependiendo del color de la primera canica. Si es roja, cambia. Si es negra, cambia. Por tanto, depende de lo que ocurre en la primera. La dependencia se acostumbra a representar con una notación. Esa notación vamos a escribirla aquí ahorita. Entonces, para eso voy a usar esta notación ahora para que quede claro qué ocurrió en la primera y qué ocurrió en la segunda. Entonces, usando la notación esta, voy a quitarle el relleno. Podemos escribir los eventos de forma totalmente diferente. El evento obtener una canica negra cuando se obtuvo una canica roja en la primera extracción, obtener una canica negra en la segunda extracción. Cuando tuvo una canica roja en la primera extracción, se escribirá así: obtener negra
cuando se obtuvo una roja. Se escribe así: N, un separador, R. Esta notación se usa para resaltar el hecho de que la ocurrencia del evento R afecta la ocurrencia del evento N. Recuerden que esto significa posible dependencia o independencia, a lo contrario, ¿no? Bien, entonces es muy común cuando vemos este tipo de problemas que se realizan en dos etapas, intentar resolverlo usando el hecho de la dependencia. Pero debido a que este video era relacionado sobre todo con espacios muestrales, dejaremos eso para cuando se trabaje el teorema de Bayes, que es en realidad el teorema y el de la probabilidad total, perdón, que son los teoremas que nos van a permitir abordar estos problemas de este tipo cuando la probabilidad cambia de una etapa a otra de una forma más apropiada. Espero que este video les sirva de mucho. Éxitos.